guztioi, good afternoon, lehendakari jauna, sailburuak, errektoreak, lagunok, eskerrik asko arratsalde honetan gurekin egoteagatik. Lehenik eta behin, lehendakariari eskertu nahi nion, Ikerbasqueri ematen dion babesa, ore bat da guretzat lehendakaritzaren ateak zabalik izatea, Ikerbasqueko ikerlari berriei harrera egin ahal izateko. Orain dela 12 urte, Eusko Jaurlaritzak Ikerbasque Fundazioa sortu zuen. Gure bigarren hamarkadan sartuta gaude buru belarri. Lan honetarako Eusko Jaurlaritzarekin dugun elkarlana ezinbestekoa da. Uriarte sailburuari bere lana eta babesa eskertu nahi nion, eta baita ere politika zientifikoan diharduten bere lankideei Adolfo Morais sailburuordea eta Amaia Eskizabel zuzendaria. Egunero zuen bihotzezko babesa sentitzen dugu. Mila esker benetan. A lo largo de estos años, Ikerbasque ha basado su actividad en la estrecha colaboración con toda la comunidad científica vasca. Sin el apoyo incondicional de los líderes de las universidades y de los centros de investigación de Euskadi, hubiera resultado imposible alcanzar los retos planteados. Es un honor que nos acompañéis hoy en este acto, al igual que lo habéis hecho en todos estos años de andadura conjunta. And of course, I want to welcome the new Ikerbasque Research Fellows, Associates and Professors who have joined Ikerbasque this year. On behalf of the Ikerbasque community, I wish you a very successful research career in our country. We are sure that you and your families will find a new home among us. Como bien sabéis, Ikerbasque es una fundación para el impulso de la ciencia constituida hace 12 años por el Gobierno vasco. Nuestra misión principal consiste en apoyar a los centros y universidades de Euskadi en la captación de investigadoras e investigadores del más alto nivel para que impulsen el desarrollo científico trabajando codo a codo con nosotros. Entendemos que solo con el mejor talento científico, tanto local como internacional, Euskadi puede participar en el concierto internacional de la ciencia. La ciencia vasca ha progresado sólidamente en esta última década. Este es el resultado de la labor conjunta de todas las entidades científicas que nos hemos reunido hoy aquí. Universidades, BERCs, CICs, hospitales, institutos biosanitarios, centros tecnológicos. Todos hemos contribuido a este progreso, tal y como se refleja en los resultados del informe de ciencia que presentaron ayer la consejera Uriarte y el viceconsejero Morais en la sede de Ikerbasque. Me gustaría destacar brevemente algunos de estos avances. Euskadi ha superado las 6.240 publicaciones anuales, lo que supone que hemos duplicado nuestra producción científica indexada en una década. El peso relativo de Euskadi ha seguido aumentando en los últimos 10 años y constituye ya el 6,5% de toda la producción científica de España. Asimismo, la calidad de las publicaciones ha aumentado considerablemente y se refleja en dos aspectos. El porcentaje de la producción científica publicada en revistas del primer cuartil, las revistas consideradas de mayor prestigio e impacto internacional, ha aumentado de manera sostenida durante la última década en Euskadi. Actualmente, la producción científica en revistas del primer cuartil ronda el 60% de nuestra producción. Por otra parte, los investigadores en Euskadi colaboran con los principales actores científicos a nivel mundial: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. De hecho, el 54% de las publicaciones de Euskadi cuentan con colaboración internacional de igual a igual y, en la mayoría de los casos, siendo estas publicaciones lideradas por centros, investigadores y grupos de investigación de Euskadi. Asimismo, Euskadi es la comunidad autónoma líder en el retorno per cápita del programa europeo H2020, con una captación de 531 millones de euros en los últimos 4 años. Estos datos reflejan el gran avance que está experimentando la labor investigadora que estamos llevando a cabo. En relación a la actividad de Ikerbasque, hasta el día de hoy hemos incorporado a un total de 270 investigadores e investigadoras
a través de nuestros diferentes programas. En estos años nos hemos consolidado como un centro de referencia a nivel europeo. De hecho, los investigadores e investigadoras Ikerbasque han producido este año más de 1000 publicaciones científicas en todas las áreas del conocimiento. Asimismo, los investigadores Ikerbasque han desarrollado este año 14 proyectos ERC financiados por el European Research Council. Estos investigadores, estas investigadoras, cuentan con más de 900 personas en sus equipos de investigación y han obtenido este año más de 25 millones de euros de fondos competitivos para desarrollar sus líneas de investigación. Esto supone que desde su constitución, Ikerbasque, es decir, la comunidad científica que constituye Ikerbasque, ha logrado atraer a Euskadi 200 millones de euros para la investigación, 200 millones de euros obtenidos de fondos competitivos que han sido conseguidos con el esfuerzo y la calidad de los proyectos presentados. En un momento en el que Euskadi y Europa insisten en la importancia de la inversión en personas y en la apuesta por la investigación, Ikerbasque ha conjugado ambas claves en una fórmula efectiva y con resultados claros, cuyo impacto en nuestro tejido investigador, científico y tecnológico es cada vez mayor. En este año que finalizamos ya, hemos incorporado a más de 40 investigadoras e investigadores de todo el mundo a través de Ikerbasque a las universidades y centros de investigación de Euskadi. Hoy vamos a tener la ocasión de darles la bienvenida a la comunidad científica vasca. Así, también quiero agradeceros de corazón el que hayáis decidido acompañarnos en este acto de cierre de año. Espero que este encuentro sea un bonito colofón a un año de intenso trabajo para todos. Desde Ikerbasque hemos continuado con el despliegue de nuestro plan estratégico, un plan con el que queremos llegar al horizonte del año 2021, dando un impulso adicional a la ciencia vasca. Un plan que se basa en la estabilidad y la certidumbre sobre los programas de Ikerbasque. Debemos mantener la esencia de Ikerbasque y una política científica estable. Otro principio de Ikerbasque es la apuesta por las personas, por los investigadores, las investigadoras, el talento científico y, por lo tanto, continuando la labor de atracción, repatriación y retención de investigadores. Or, in other words, the well-known 3R policy: to recruit, to retain and to repatriate world-class scientists. En este contexto, quisiera agradecer expresamente al Lehendakaritza y al Fondo de Innovación su apoyo al programa Basque Fellows, encaminado a ofrecer oportunidades a investigadores vascos para que retornen y puedan proseguir sus carreras científicas en Euskadi. Nuestro objetivo es incorporar a 120 nuevos investigadores e investigadoras en este periodo. Por lo tanto, la comunidad científica de Ikerbasque podría ascender a 340 personas en el año 2021. También queremos seguir promoviendo la consolidación de la carrera científica de los investigadores Ikerbasque en Euskadi. Thus, we intend to make a special effort to offer professional opportunities to Ikerbasque researchers at the 3 levels: Research Fellows, Research Associates and Research Professors. Otra de las áreas en las que queremos hacer un esfuerzo especial en los próximos años es en la incorporación de mujeres, especialmente en los niveles senior de la comunidad científica vasca. Se trata de un reto que tenemos por delante en toda Europa. En este sentido, el Patronato de Ikerbasque ha impulsado un plan de igualdad para trabajar en este reto que ya está dando sus primeros frutos este año. As I have mentioned before, the Basque government has been the main supporter and guaranteeing institution of our different programs during all these years. Lehen azpimarratu dudan bezala, Eusko Jaurlaritza gure bultzatzaile eta bermatzailea izan da, urten hauetan zehar. Una de las claves para el éxito tanto de Ikerbasque como del resto de iniciativas científicas en Euskadi ha sido el consenso de todas las instituciones en torno a la importancia estratégica de la ciencia como motor de nuestro futuro. En este sentido, quiero finalizar reiterando mi agradecimiento al Gobierno vasco por el mantenimiento a lo largo del tiempo de una política científica estable
y coherente y en particular por su apoyo a Ikerbasque. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kosio jauna. Fernando Kosio nos ha resumido los principales resultados obtenidos por Ikerbasque. Me gustaría volver a reiterar brevemente tan solo algunos de ellos. Cada año, los investigadores e investigadoras Ikerbasque son capaces de captar más de 25 millones de euros para impulsar la investigación en el País Vasco. Esto supone, como ha comentado Fernando Kosio, que desde la constitución de Ikerbasque, hace 12 años, hemos logrado atraer 200 millones de euros que se han reinvertido en ciencia en Euskadi, en nuevos puestos de trabajo, en equipamientos y en infraestructuras científicas. Pero el objetivo de esta financiación no es otro que producir resultados científicos. Y los investigadores Ikerbasque son capaces de publicar más de 1.000 artículos científicos cada año. Son 1.000 aportaciones y nuevos descubrimientos anuales. Pero me gustaría destacar, como ejemplo, detrás de estas 1.000 publicaciones, algunas de ellas. Por ejemplo, José Gómez Vilar, de Biofísica, ha desarrollado un software que permite predecir y optimizar el flujo de la red eléctrica de todo un país. Este desarrollo le ha supuesto recibir el premio Horizon de la Unión Europea por un importe de 1 millón de euros. Y se trata de la primera vez que se otorga a un científico del Estado, con lo que enhorabuena a José. Otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Cipio Magune, con Aichiber López Cortajarena, que ha desarrollado nuevos nanomateriales funcionales que son capaces de entrar en células vivas empleando proteínas. Esta tecnología abre la puerta a numerosas aplicaciones como sensores de temperatura y pH o detección de agentes contaminantes, entre otros. Un tercer ejemplo sería, en el caso de BC3, el Centro de Investigación en Cambio Climático, Unai Pascual, junto con otros investigadores de Stanford, han publicado en Science un mapa interactivo mundial de todo el planeta sobre las contribuciones que hace la naturaleza. Es decir, aplicando esta nueva tecnología que han elaborado en código abierto, han logrado detallar en qué lugares concretos del planeta son los más perjudicados a medida que los ecosistemas se degradan y se acelera el cambio climático que estamos sufriendo. Y por finalizar con un cuarto ejemplo, en el caso sería del Instituto Biodonostia, María Muñoz Cafarel ha logrado identificar estructuras que determinan la agresividad de un tipo concreto de cáncer de mama. Bueno, estos son solo algunos ejemplos, pero para ver lo que hay detrás de esas cifras que estamos comentando de 1.000 aportaciones, ¿no? Cada una de ellas tiene pues, sudor y lágrimas detrás y de un desarrollo que después es capaz de aplicarse en la ciencia. Y este avance que hemos experimentado en la ciencia vasca sería imposible sin el alma de este proyecto, sin el alma de Ikerbasque, que sois todos los que estáis aquí hoy. Se trata de 270 personas que cada día a día dais lo mejor de vosotros y vosotras para generar nuevo conocimiento y aportar luz a nuestra sociedad. Me gustaría destacar que el 40% de los investigadores de Ikerbasque son de otras nacionalidades, son de más de 30 países distintos y que han apostado por Euskadi para establecer su futuro científico y el de sus familias aquí. Así que muchas gracias a todos vosotros por creer en nosotros y traer aquí vuestra investigación. Me vais a permitir también que dedique solo un minuto también a reconocer a unas personas que han hecho también posible estos logros, pero que no siempre son visibles. Me refiero al equipo de gestión que nos acompañan a Fernando y a mí en esta aventura de Ikerbasque. Se trata de 4 personas de una extraordinaria valía y dedicación: Eskerrik asko Ainhoa, Aitor, Anartz e Íñigo. Sin vosotros nada de esto que estamos haciendo sería posible, así que eskerrik asko bihotz bihotzez. Pero, como os comentaba, los protagonistas hoy de este acto sois vosotros, los investigadores e investigadoras de Ikerbasque. No todos habéis podido estar hoy con nosotros. Por ejemplo, Rafael Yuste se ha incorporado este año a la comunidad Ikerbasque. Se trata de uno de los neurobiólogos más destacados a nivel mundial. Ha sido impulsor del proyecto BRAIN, en el que la administración Obama decidió invertir $6.000 millones, que suena a mucho dinero. Su objetivo es intentar lograr trazar un mapa de la actividad de cada neurona en el cerebro humano. Es un reto importante. Pero a pesar de no poder estar hoy aquí, Rafa Yuste no quería perderse este encuentro.
Arratsaldeon, Rafa, egunon en Nueva York. Egunon, lehendakari eta guztioi. Rafa Juste naiz, New Yorken bizi naiz, Columbia Unibertsitatean lan egiten dut. Eta orain, Ikerbasque Research Professor ere banaiz DIPC-en. Urtero 2 eta 3 hilabete bitartean han egongo naiz, pozik nago DIPC-en parte izazteaz eta euskal zientziari laguntzeaz zarro nago. Eskerrik asko, Ikerbasque. Buenas tardes o buenos días para los que no habléis euskera. Animaos a aprender este idioma tan precioso ahora que estáis en el Ikerbasque. Soy Rafa Juste, trabajo en Nueva York en la Universidad de Columbia y a partir de este año me he incorporado al DIPC de San Sebastián como profesor de Research Professor de Ikerbasque. Mi plan es trabajar allí entre 2 a 3 meses al año, según cómo me organice, y contribuir con mi trabajo allí a apoyar a la ciencia vasca y tanto trabajando allí en San Sebastián en el DIPC como desde fuera. Estoy feliz de incorporarme al DIPC y a Ikerbasque y muchísimas gracias a Ikerbasque. Suri, Rafa. Bueno, está visto que vamos a tener que montar un euskaltegi, parece, en Ikerbasque. Es increíble, ¿verdad? Con lo complicado que es aprender euskera, pues soy una Rafa. Bueno, para avanzar un poquito en la jornada, queríamos comentaros que nuestra labor en Ikerbasque ha contado con el apoyo continuado del Departamento de Educación. Esta ha sido la clave para que hoy podamos estar celebrando juntos estos éxitos que hemos comentado de nuestra comunidad científica. Una apuesta por las personas, por las investigadoras e investigadores, una apuesta por el talento científico. Honegatik, bihotz-bihotzez eskertu nahi genion, noski, Uriarte sailburuari beti eman digun babesa. Eta orain, jarraian, tiene la palabra la consejera de Educación y presidente de Ikerbasque, Cristina Uriarte sailburu. Lehendakaria, sailburuak, errektoreak, agintariak, ikertzaileak, familiak, arratsaldeon eta mila esker gurekin izateagatik. Eskerrik asko Ikerbasqueren urteroko topaketa honetan gurekin egoteagatik. Ekitaldi honetan, Eusko Jaurlaritzak ongi etorria eman nahi die aurten Ikerbasquera mundu osotik etorritako ikertzaileei. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro anual de Ikerbasque. En este acto, desde el Gobierno vasco, queremos dar la bienvenida a las investigadoras e investigadores de todo el mundo que se han incorporado este año a Ikerbasque. En esta edición de este año hemos superado nuestros objetivos. Contamos con más incorporaciones que cualquier año anterior. Asimismo, queremos reconocer a toda la comunidad científica vasca que nos acompañáis hoy por vuestro esfuerzo y dedicación. Vuestra contribución es esencial para el desarrollo científico de Euskadi, así como la del resto de miles de investigadores que desarrollan su labor en Euskadi. Con vuestra ayuda, en Ikerbasque hemos establecido nuestra estrategia para esta legislatura hasta el horizonte de 2021. El principal objetivo que nos marcábamos en este nuevo plan era lograr 120 nuevas incorporaciones a Ikerbasque en este periodo de 4 años. Y estamos orgullosos de poder decir que lo estamos cumpliendo. Gure planak ezartzen zuen beste erronketako bat Euskadiko ekoizpen zientifikoa 2021ean 7.000 artikulu zientifikora iristea lortzea zen. Atzo, aurtengo zientzia txostena aurkeztean iragarri genuen bezala, eta Fernando Kosiok gogorarazi digun bezala, 6.200 argitalpen zientifiko gainditu ditugu jada, eta beraz, helburu hori gure eskura dago. Para poder desarrollar todo el trabajo y lograr que nuestra labor investigadora tenga un protagonismo y prestigio creciente en las mejores publicaciones científicas, es necesario que todas las universidades y centros de investigación de Euskadi continuéis con vuestro esfuerzo y vuestra apuesta por la ciencia. Queremos mejorar la calidad y el impacto de la ciencia Made in Euskadi. En resumen, queremos que estos próximos años supongan un nuevo salto en el nivel científico de Euskadi. Para ello, contáis con el firme compromiso del Gobierno vasco y del Departamento de Educación, tanto a nivel estratégico como a nivel presupuestario.
En el proyecto actual de presupuestos del Gobierno vasco para el próximo año hemos incluido el mayor presupuesto contemplado hasta ahora para la investigación de excelencia, más de 57 millones de euros, lo que supondrá un incremento de más del 13% respecto a este año. En lo que a Ikerbasque se refiere, desde el Departamento de Educación hemos acordado para el próximo año una financiación de 15,9 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 13%. Esta es la mayor aportación anual a Ikerbasque que el Gobierno vasco ha realizado hasta el momento. Contando la financiación europea adicional que obtiene la Fundación Ikerbasque, su presupuesto para el próximo año superará los 20 millones de euros, lo que le garantiza la financiación del desarrollo del Plan Estratégico 2018-2021. Estos 12 años de existencia de Ikerbasque han supuesto un impulso muy importante para la ciencia vasca. La base de este avance ha sido la apuesta por atraer y apoyar a investigadoras e investigadores en Euskadi. En definitiva, atraer y apoyar el talento de primer nivel. Somos una referencia ya, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Ikerlariok, oso harro sentitzen naiz une honetan. Dakizuenez, ikerlari baten bizimodua ez da erraza. Zuen senide asko hemen daude gaur gurekin. Haiek, ondo dakite zer nolako lana egin behar den zuen ikerketa aurrera eramateko. Zenbat ordu, zenbat neke. Eta bide luze horretan badakizue Eusko Jaurlaritzaren babesa duzuela. Goi-mailako ikerlariak erakarri ditugu Euskadira. Gaur hemen 35 ikerlaroi ongietorria ematen dizuegu. Gure laguntza duzue zuen ikerketan aurrera egiteko. Zuek zarete euskal zientziaren oraina eta geroa. A continuación, vamos a dar la bienvenida a los nuevos investigadores e investigadoras que se incorporan a Euskadi a través de Ikerbasque, en calidad de Research Fellow, Research Associate y Research Professor, y también a quienes, tras una evaluación de su trabajo, continúan en Ikerbasque en un escalafón superior al que se encontraban. Inicialmente, en Ikerbasque contábamos con dos categorías investigadoras, Junior y Senior, que denominábamos Research Fellow y Research Professor. Sin embargo, vimos la necesidad de crear un escalafón intermedio para que aquellos jóvenes investigadores con talento, tras 5 años de investigación entre nosotros, pudieran quedarse en Euskadi y consolidar su carrera investigadora. Creamos la categoría Research Associate y ahora nos alegra señalar que esos jóvenes valores tienen la oportunidad de seguir aportando a nuestro país. Ganamos todos. Y a los Research Professors, agradeceros vuestra pasión por conocer, por descubrir, por la ciencia, por dedicaros en cuerpo y alma a esta profesión tan difícil que es la investigación. Esperamos que a través de Ikerbasque podáis impulsar tanto vuestras carreras científicas como la ciencia vasca. I would like to extend my deepest appreciation to all the Ikerbasque research community. Thanks for your decision to bring your research to the Basque Country. We have maintained our commitment to research. We have launched new calls to attract research talents to the Basque Country. Y a través de los miembros de la comunidad científica vasca que estáis hoy aquí, queremos reconocer también el esfuerzo de todos los investigadores e investigadoras de Euskadi, los cientos de personas que desde sus universidades, centros de investigación, hospitales, centros tecnológicos y empresas desarrolláis su entregada y esencial labor. Los que con su creatividad logran que nuestra vida sea más fácil, más sana. En definitiva, mejor. Segi horrela, eskerrik asko, mila esker. Bueno, eskerrik asko, Salburu Andrea. Geratu zaitez mesedez gurekin hemen, orain diplomak emango ditugu eta, bueno, como hemos dicho, vamos a proceder a dar la bienvenida a los 40 investigadores que se incorporan a Ikerbasque este año. We will proceed now to welcome the new Research Fellows in the first stage that have joined Ikerbasque this year. Horretarako, lehendakari jaunari eskatuko nioke mesedez guregana igotzea diplomak emateko. Bueno, vamos a proceder entonces al acto de entrega de las menciones a los Research Fellows, que les tenemos aquí en este lado de la sala hoy. Sois bastantes, sois 19 en este caso, y vamos a hacer la entrega en 2 grupos. No tenemos sino sitio suficiente para todos aquí. Voy a ir haciendo una pequeña descripción breve de vuestra
carrera y os llamaré a que subáis a recoger la acreditación. El primer investigador que vamos a reconocer hoy es doctor en Ciencias Biológicas y ha desarrollado su carrera científica en el Reino Unido y en la UCL y en el Francis Crick, y se incorpora a CIC Biomagune para investigar en medicina regenerativa. Ander Abarrategui. Pásate luego, bye. Venga. La siguiente es doctora en Ciencias de la Vida y Biología. Ha desarrollado su carrera en Italia y Portugal. Se ha incorporado a Beckham para investigar en Biología y Matemáticas. Se trata de Mayra Aguiar. La siguiente persona es doctora en Ciencias Biológicas, ha investigado en el Instituto Sanford de San Diego y la Universidad Católica de Lovaina. Se incorpora a Albert Cachúcarro para liderar el laboratorio de modelos humanizados de enfermedades. Se trata de Amaya Arranz. Sí, la siguiente persona es doctora en Química, ha desarrollado su investigación en Alemania, Madrid y Euskadi. Se incorpora ahora a Polymath para desarrollar híbridos de polímeros y proteínas. Ana Beloki. Our following researcher is Italian. Yeah. So, yeah. You can come, yes. He has a PhD in statistics physics. He's Daniele De Martino, who is joining Biofísica Institute. Nuestro siguiente investigador es doctor en Ciencias Tecnológicas y Tecnologías Medioambientales. Ha desarrollado su carrera en el Reino Unido y en Cataluña. Se incorpora a Mondragón Universitatea para investigar en tecnologías que impulsen la sostenibilidad y la economía circular. Joan Manuel Fernández Mendoza. Our following researcher has a PhD in material physics, and he has research experience in Italy and France. He has joined MPC. He is Marco Gobi. Nuestra siguiente investigadora es doctora en Ciencia y Tecnología de Materiales. Ha desarrollado su carrera científica en la Universidad de Michigan y en el ETH de Zúrich. Dorleta Jiménez de Aberasturi, que se incorpora a CIC Biomagune. El siguiente investigador es doctor en Ingeniería Química. Ha desarrollado su carrera en el País Vasco y en China. Gartzen López, que se incorpora a la UPV-EHU. Y para finalizar este grupo de los primeros fellows, también tenemos otro italiano que es PhD en Mathematics. Has developed his career in Italy. He's Renato Luca, and he has joined Beckham. Muchas gracias a todos. Antes de continuar, si me permitís, querría también mencionar a una fellow que no ha podido acompañarnos hoy. Se trata de Lucía Moruso, de BCBL, que está a punto de ser ama y no ha podido estar con nosotros. Esto es una evidencia de lo difícil que es ser madre investigadora, supongo, ¿verdad, consejera? Así que, sí. Bueno, vamos a continuar con el segundo grupo de fellows que se han incorporado a Iker Vázquez. Los tenemos ahí escondidos en la segunda fila, pero bueno, podréis salir de alguna manera, espero.
La primera persona a la que vamos a llamar es doctor en química aplicada y en materiales poliméricos. Ha desarrollado su carrera en España y en Francia y se incorpora al CFM para investigar en ciencia de neutrones. Es John May. Nuestra próxima investigadora es doctora en Química Física, procede de la Universidad de California en Santa Bárbara. Se incorpora también al CFM como Ikerbasque Research Fellow para investigar en neutrónica. Paula Malo de Molina. Nuestro siguiente investigador es doctor en biomedicina, que ha desarrollado su carrera en España y Estados Unidos. Urko Martínez Marigorta, que se ha incorporado a CIC Biogune para continuar su investigación en genética. El siguiente investigador es doctor en física, que ha desarrollado su carrera en Valencia, en Texas. Se incorpora al DIPC para investigar en física experimental de partículas. Francesc Monraval. The following researcher is of Russian nationality. He has a PhD in physics. He has started his research career mainly in Russia, and he has joined CFM to research on computational material science. Mikhail Otrokov. Now we have a colleague from Ukraine. He is PhD in molecular physics, and he has developed his career in Russia and Ukraine. Viktor Petrenko, who is joining BC Materials to research on neutron scattering. Nuestro siguiente investigador es doctor en física de materiales. Ha desarrollado su carrera en Reino Unido, Holanda y en Estados Unidos y se incorpora a BC Materials para investigar en ciencia de neutrones aplicada a materiales. José María Porro. Nuestra siguiente investigadora es doctora en bioingeniería. Ha desarrollado su carrera en el Imperial College, en el MIT y en Mondragón y se ha incorporado ahora a Tecnun para continuar su investigación en ingeniería de tejidos humanos. Nayara Rodríguez. En last but not least, June, doctora en Biología Molecular y Biomedicina, que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos y Canadá. June Ereño, que se incorpora a CIC Biogune. Bueno, queríamos aprovechar que os tenemos aquí para saltaros un poco. No sé si, June, te gustaría compartir con nosotros tu experiencia. Arratsaldeon denoi. Lehenengoz eta behin eskerrik asko, lehendakari jauna, Eusko Jaurlaritza eta Ikerbasque Fundazioa, eman didazuen aukera paregabeagatik. Bueno, yo, como muchos otros investigadores, en mi caso me licencié y me doctoré aquí, en la Universidad del País Vasco, y después decidí saltar, en este caso a Canadá, para seguir formándome como investigadora. Y allí aprendí pues, de otros investigadores, nuevas técnicas, etcétera, y bueno, pude establecer una nueva red de contactos que es muy importante en la investigación. Entonces, tras 4 largos inviernos en Canadá, decidí que era hora de volver y aplicar todo lo que había aprendido y nada, Ikerbasque y el CIC Biogune pues, me dieron esta oportunidad y mila esker, hemen ikertzea luxu bada. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko jarraituko dugu orain. Vamos a continuar con el acto. Les pedimos al lehendakari y a la consejera que se queden para las siguientes 2 rondas de reconocimientos que tenemos. Ahora vamos a reconocer a los Research Associates. En este caso les tenemos al otro lado ahí de la sala con sus familias detrás. Se trata de investigadores que, tras un periodo de 5 años como Research Fellows, han superado la evaluación externa independiente para obtener estas plazas permanentes, así que felicidades de antemano a todos ellos. Vamos a iniciar un poco la descripción de vuestras carreras.
La primera persona es doctor en química, ha desarrollado su carrera investigadora en el Imperial College, en la Universidad de Durham y en CIC Biogune, y ahora consolida su posición en el Instituto de Biofísica para investigar en microbiología estructural. Se trata de David Alvesa. Nuestro siguiente investigador es doctor en Física Fundamental y Aplicada y ha desarrollado su carrera en Italia, Alemania, antes de venir a Euskadi. E investiga ahora en el DIPC sobre spinstrónica, grafeno y nanotubos de carbono. Darío Bersiu. Nuestro siguiente investigador es doctor en Física Química y ha desarrollado su carrera en Alemania antes de regresar a Euskadi. Investiga en el DIPC sobre espectroscopía de superconductores. Se trata de Santiago Blanco. Nuestra siguiente investigadora es doctora en Física Teórica. Ha desarrollado su carrera en el Reino Unido, Portugal y España. Investiga ahora en la UPV, EHU, sobre cosmología cuántica y en teorías de la gravedad. Mariam Boumadi. Nuestra siguiente investigadora es doctora en neurobiología. Ha desarrollado su carrera en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, hasta regresar a Euskadi. Investiga ahora en el Centro Achúcarro sobre Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Ongi etorri Aesti Estíbaliz Capetillo. Nuestro siguiente investigador es doctor en Química Inorgánica y ha investigado en el Reino Unido, en Suiza y en España. Investiga ahora en el CIC Energigune sobre la síntesis de materiales para el almacenamiento de energía. Se trata de Daniel Carriazo. Perdón. Nuestro siguiente investigador es doctor en Química y ha desarrollado su carrera científica en la Universidad de Oxford y en el ICIC de Cataluña. Investiga ahora en la UPV-EHU en las áreas de química organometálica. Miguel Huertos. Nuestro siguiente investigador es doctor en Ciencias de la Computación. Ha investigado en el Reino Unido, en Canadá y en España. Investiga actualmente en la Universidad de Deusto sobre sistemas inteligentes basados en soft computing. Antonio Masegosa. Nuestro siguiente investigador es doctor en Ciencias Cognitivas. Ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, Italia, hasta llegar a Euskadi, al BCBL, donde ahora se ha consolidado e investiga sobre la base neurofisiológica de la lectura. Nicola Molinaro. Nuestro siguiente investigador es doctor en Ecología. Ha desarrollado su carrera en las universidades de California y Stanford, en Estados Unidos y en el CNRS francés. Investiga actualmente en BC3, el Centro de Investigación en Cambio Climático, sobre la recuperación de ecosistemas dañados. David Moreno. Nuestro siguiente investigador es doctor en Física, que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, Alemania, Japón y Dinamarca, antes de venir a Euskadi. Tenemos que decir que ha obtenido una ERC Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación por un importe, me asusto hasta de la cifra, de 1,5 millones de euros. Perdón. Investiga actualmente, no, más, 1,2 millones de euros. Investiga en DIPC sobre nanomateriales. Miguel Moreno.
Bueno, para finalizar, el último ya de nuestros associates es doctor en neurociencias por el University College de Londres, donde inició su carrera antes de venir a Biogune y donde se ha consolidado ahora para investigar en mecanismos moleculares que regulan el desarrollo de las células. Ashwin Uru. Tengo un poco de duda, Ashwin, de si puedo contar el secreto o no. Sí. Bueno, pues Ashwin no es oficial, pero también tiene una ERC Consolidator que es fabuloso, Sorionak. Bueno, y ya que os tenemos aquí también, queríamos escuchar un poco el testimonio de uno de los associates. No sé si, Nicola, ¿nos dirías algo? ¿Sí? Pues, arratsaldeon, ni Friulikoa naiz, baina asko urte dira hemen bizi naizela, eta euskaldun berri naiz. Nire familia hobeto da euskararekin. Nire semeak hemen jaio dira. Baino eta nire euskara oso gaizki dago. Ni beltzardia naiz. Eta zuek ez duzue friulirez hitz egiten. ¿Es da? Así que paso al castellano. Trabajo sobre cómo el cerebro interpreta los sonidos del habla, cómo comunicamos, cómo nos entendemos en poblaciones típicas y atípicas. Y Euskadi es un sitio espectacular desde este punto de vista, donde personas hablan idiomas tan distintos. A lo largo de los años he tenido la posibilidad de interactuar con gente que ha demostrado mucho interés y mucha confianza, sobre todo padres que han traído sus hijos a mi laboratorio peligroso. Y a veces hasta se han creado nuevas, no sé, desde esta interacción se crean nuevas ideas a veces. Es verdad que ahora estoy persiguiendo algunos proyectos que nacieron gracias a esta interacción. Así que se crea un poco una idea que me gusta mucho, un poco de laboratorio ciudadano, donde mi trabajo no se queda en el abstracto, en el laboratorio, pero bueno, es más accesible a cualquiera. Y eso, por eso es la primera vez que me pasa eso y tengo que dar las gracias a Ikerbasque, que me permite desarrollarme como investigador, y también a BSBL, el sitio donde trabajo, que sigue enriqueciéndome en el día a día. Y eso es. Eskerrik asko eta... Eskerrik asko, Nicola, y a todos los associates podéis regresar si queréis a vuestros sitios. Bueno, vamos a finalizar ya con la última parte de este acto de reconocimiento con los Research Professors que se han incorporado a Ikerbasque este año. We will proceed now to welcome the new Ikerbasque Research Professors that have joined Ikerbasque this year. Vamos a empezar, en el primer caso, con un doctor en química analítica que cuenta con más de 10 años de experiencia investigadora en Dinamarca, Brasil, Italia, Japón y España, y que se ha incorporado a la UPV-HU para investigar en sistemas de visión artificial y data mining, José Manuel Amigo. Nuestra siguiente investigadora es doctora en neurología por el King's College de Londres, país en el que ha desarrollado gran parte de su carrera científica, y ahora investiga en Biocruces, Vizcaya, donde desarrolla terapias avanzadas para neurotrastornos musculares. Se trata de Virginia Arechavala.
Nuestra siguiente investigadora es doctora en Ecología Forestal e Ingeniería de Biorecursos y ha desarrollado su carrera investigadora en Holanda, Alemania y Estados Unidos. Se trata de Marcela Brunach, que se ha incorporado a BC3. Nuestro siguiente investigador es doctor en Química, que ha desarrollado su carrera científica en Argentina y en Alemania y que se ha incorporado a Polymath para desarrollar nanomateriales basados en polímeros. Marcelo Calderón. Nuestro siguiente investigador es doctor en Química Física por la Universidad de Oxford. Ha desarrollado su carrera científica en España. Se trata de Javier del Campo, que se incorpora a BC Materials para investigar en micro y nanodispositivos. Nuestro siguiente investigador es doctor en Ingeniería Mecánicas, que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, España y en el Reino Unido y se ha incorporado ahora a BC Materials para investigar sobre superficies y recubrimientos. José Luis Endrino. El siguiente investigador es doctor en Química por la Universidad de Stanford. Ha desarrollado su carrera científica en Estados Unidos, Italia y el Reino Unido y se ha incorporado ahora al CFM para continuar sus líneas de investigación en neutrónica. Félix Fernández. Our following researchers has come a long way from Australia. Maria Forsyth, who has developed her career in Australia, United Kingdom and the USA, and has joined Polymath. Our following researcher is from Russian origin. She has a PhD in pathophysiology, and she has developed her career in Russia and Germany. And she has now joined Azucarro to continue her research in neuron-glia interactions. Maria Kukley. Nuestro siguiente investigador es doctor en Biología Molecular, que ha desarrollado su investigación en España, Holanda y Estados Unidos. El hecho de haber conseguido una ERC Consolidator Grant, también del Consejo Europeo de Investigación, le ha valido la promoción de Associate. Y voy a decir, ¿2 millones? ¿O he acertado? ¿Sí? De acuerdo. Pues 2 millones de euros para impulsar su investigación en CIC Biomagune sobre biocatálisis heterogénea. Soriona Fernando López Gallego. Nuestra siguiente investigadora es doctora en Ciencias Cognitivas, que ha desarrollado su carrera en el Reino Unido, Francia, Cataluña y Euskadi. También ha obtenido una ERC Consolidator Grant. Me voy a arriesgar a decir también 2 millones, un poquito menos, 1,7. Vamos a decir millones de euros para impulsar su investigación. Se trata de Clara Martín, de BCBL. Bueno, veis que nos quedan 3 investigadores solo, ya estamos casi. El siguiente investigador es doctor en Física y cuenta con una amplia experiencia en investigación en Alemania, en Austria y en Francia. Se incorpora al DIPC para investigar en información cuántica y física de la materia condensada. Román Orús. Our following researcher is from French origin, although she has lived a lot of time in Catalonia as well. She has a PhD in soft matter physics at the Institut Curie. He has previous research experience in Germany, the USA, and the CRG in Barcelona. Jérôme Solon, who has joined Biophysica Institute. And last but not least, in this case, he is of German origin, has a PhD in chemistry at the Humboldt University Berlin. He has developed his research career in the United Kingdom, the USA, France, and Germany.
and now he has joined BC Materials to research on hybrid materials design. He is Stefan Utke. Es que ricasco. No os vais a librar tampoco de hablar a alguien, así que, Virginia, ¿nos dejas que te atropellemos? ¿Sí? Bueno, yo quería agradecer a Ikerbasque la oportunidad. Yo soy de Bilbao, estudié aquí en Vitoria y cuando terminé la carrera me fui al Reino Unido durante muchos años. Cuando yo me fui en el año 99 no había Ikerbasque, ni Biogune, ni institutos de investigación sanitaria, había muchísimas menos empresas que se dedicaran a la investigación y yo me fui diciendo, bueno, voy a investigar fuera, pero cuando vuelva, porque yo iba a volver, soy de Bilbao, cuando vuelva no creo que esté dedicándome a la investigación. Después de 14 años me encontré con que volví a casa, a un instituto nuevo de investigación que podía empezar en los inicios. Los inicios de un sitio nuevo pues siempre son duros y son bonitos, pero tienen muchísimo trabajo, con lo cual el respaldo de Ikerbasque es algo que se agradece enormemente. Entonces, bueno, la verdad es que la gente de mi entorno no se dedica a la investigación y esto les suena un poco extraño. Entonces, yo cuando les explico que he vuelto a casa, pues les digo que he vuelto a casa a fichar por el Athletic y así todo el mundo lo entiende un poco mejor. Es que ricasco, Virginia, es una manera de verlo que no se me había ocurrido hasta ahora. Es que ricasco. Así que, bueno, muchas gracias a todos los profesores. Podéis regresar a vuestro sitio. Es que ricasco. Bai, salburuari ere eskatuko nioke mesedez bukatu dugula, ez mila esker eta lehendakaria mesedez geratu daitela. Tiene la palabra ahora el lehendakari para la clausura del acto. Sailburua eta Ikerbasqueren presidente, Ikerbasqueren zuzendari, Eusko Jaurlaritza osatzen duzuen sailburua gaur hemen zaudetenok, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea eta Mondragon Unibertsitateko errektorea ere bai, Hezkuntza Sailaren sailburu orde eta zuzendariak ere. Jaun Andreok, arratsaldeon. Ongi etorri eta eskerrik asko zuen presentzia eta zuen hitzengatik hitz egin duzuenok, baita Cristina sailburuak eta Fernando Ikerbasqueren zuzendaria ere bai. Pertsonak, Europa, inbertsioa eta auzolana dira Ikerbasque proiektuaren gakoak. Ikerbasque Euskadik talentu ikertzailea erakartzeko egiten duen apustua da. Pertsonei, ikertzaileei, ibilbide profesionala garatzeko aukera bat eskaintzea da gure helburua. Proiektu hau Europako batzordearekin elkarlanean egiten dugu. Hala, Europak 20 milioi eurorekin lagundu ditu Ikerbasqueren ikertzaileak erakartzeko programak. Gracias por las palabras de quienes me han precedido y también gracias por el compromiso tanto profesional como personal y familiar. Escuchar las intervenciones es la mejor prueba de que la misión de Ikerbasque al servicio de la atracción de talento funciona. Desarrollamos este proyecto en colaboración con la Comisión Europea y hemos logrado una contribución de 20 millones de euros para los programas de captación de personas investigadoras. Juventud e investigación conforman un binomio básico de nuestro programa de reactivación económica y empleo. Vamos a seguir manteniendo la prioridad de ofrecer una primera experiencia laboral a más de 20.000 jóvenes, por ejemplo. Vamos a seguir incrementando la inversión presupuestaria, tal y como ha dicho la consejera, en innovación por encima del 5% anual. Este último año ha alcanzado los 1.360 millones de euros, el mayor incremento desde el año 2010. Ikerbasque demuestra que Euskadi es un país abierto al mundo. Las 270 personas investigadoras que se han incorporado a Ikerbasque proceden, como se ha dicho también, de 34 países. Este mismo año, un tercio de las personas investigadoras que se incorporan son vascas y tienen ahora la oportunidad de desarrollar su carrera profesional aquí en Euskadi.
y no sé si se ha dicho, creo que no, pero merece la pena decir que más de la mitad de las personas que se incorporan son mujeres. Este es precisamente uno de nuestros objetivos prioritarios. Ikerbasque Europan kudeaketa eredu bata, ondo egindako lanaren adibidea. Eusko Jaurlaritzak Ikerbasken inbertitzen duen euro bakoitzeko 2 euroko itzulera lortzen dugu, eta berriz inbertitzen da ikerketan. Este acto ha puesto de manifiesto que la investigación es una tarea colaborativa. La colaboración entre las instituciones, universidades y centros de investigación ha sido fundamental en el desarrollo de Ikerbasque. Necesitamos mantener y necesitamos reforzar esta colaboración en la ciencia vasca para poder competir mejor en el escenario global. Necesitamos colaborar para responder a las 3 transiciones que van a marcar nuestro futuro, para acertar en las prioridades de la especialización inteligente, en las bases estratégicas del Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 que nos encontramos elaborando. Termino subrayando la necesidad de seguir trabajando por una mayor presencia de mujeres científicas, especialmente en los niveles más altos. Esta labor se desarrolla desde edades tempranas, desde la etapa escolar, a través de herramientas como la estrategia STEM Euskadi. Estamos dando pasos y debemos perseverar. He comenzado por decir personas, Europa, inversión y colaboración, que son las claves del proyecto Ikerbasque. Auzolana behar dugu ikerketa unibertsitateetara, enpresetara, ospitaleetara, edota ikerketa zentroetara zabaltzen jarraitzeko. Eusko Jaurlaritzak inbertsioa eta auzolana lehenesten jarraituko du Ikerbasqueren bidez eta Ikerbasqueren alde. Gaurko honetan ikertzaile guztioi, ikerlari guztioi, zorionak eta eskerrik asko baita Ikerbasqueri. Eskerrik asko lehendakari jauna. Egingo dugu argazki bat nahi dozu guztiarekin, bai? Somos muchos, pero vamos a intentar hacer una foto de familia. Mesedez jarriko gara sailburua eta Fernando, mesedez, baduzu hemen jarri. Bai. Os vamos a pedir, no sé cómo, que os pongáis aquí como podáis, rapidito, mesedez. Pasar detrás, en 3 filas, ¿de acuerdo? No sé si vais a caber, vamos a ver. ¿Vale? Stefan. Igual tiene razón Virginia y tenemos que hacer en San Mamés la entrega de premios del año que viene, para que quepáis. Bueno, eskerrik asko denoi, txalo bero bat.